acompañándote en la mañana de No Te Lo Pierdas. Tenemos un montón de temas interesantes. Hoy estuvimos charlando mucho respecto de la salud, ¿no? Y de lo que vivimos en el día a día, esto de vivir siempre apurados, de tratar de realizar muchas cosas al mismo tiempo, y no llega nunca ese momento en el que nos relajamos realmente. Pero hay un punto en el que tenemos que decir, bueno, basta. La cuestión es cuidarse el cuerpo, cuidarse a uno, cuidarse la salud. Y la quiropraxia es algo importante que tenemos que saber, tener en cuenta para poder de alguna manera cuidar también nuestra salud. Estamos con Tomás Muñoz, quien es quiropráctico, precisamente de Punto Quiropráctico. Muy buenos días, Tomás, ¿cómo estás? Hola, Dore, ¿cómo estás? Bueno, la salud y la quiropraxia, algo que realmente tienen que ir de la mano. Sí, en realidad la gente generalmente conoce la quiropraxia por lo opuesto a la salud, claro, por problemas. Cuando ya se siente mal, ahí claro, cuando acuden. Exactamente, pero eso se debe a que la quiropraxia es una profesión muy joven en la Argentina. En lugares donde ya está mucho más desarrollada, la gente va como prevención. Y en realidad salud es eso, es prevenir problemas. ¿De qué manera? Cuidando la salud, tratando de no llegar al punto donde el cuerpo nos empieza a avisar que hay problemas. Bueno, cuando el cuerpo ya avisó que hay problemas, no es tarde, se puede revertir. Sí, depende, digamos, es un concepto por ahí muy amplio. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene síntomas y está saludable, simplemente el cuerpo se está trabajando, se está defendiendo, y otras veces que el síntoma aparece cuando ya es tarde, como pasa en múltiples enfermedades. Con los problemas de la columna es algo similar. Muchas veces tenemos síntomas que nos avisan a tiempo y podemos revertir un montón de situaciones. No solo en la columna, sino en todo el cuerpo en general, porque no te olvides que por dentro de la columna pasa el sistema nervioso, que es el sistema que controla todo el cuerpo. Y otras veces pasa que cuando aparecen los síntomas es tarde para un montón de cosas, pero se puede al menos evitar que se siga deteriorando la salud de esa persona, que eso es muy importante. Eso es importante, y también hay que tener en cuenta a dónde vamos a acudir, con qué profesionales, porque no cualquiera puede realizar quiropraxia. Por supuesto, la quiropraxia es una profesión de la salud y tiene que estar hecha por profesionales. La columna vertebral y el sistema nervioso son muy delicados, entonces no podemos... en ese sentido no podemos ir, como vos decías, a cualquier lugar. Tenemos dejar que saber, en manos nuestro cuerpo a cualquier persona. Exactamente, tenemos que saber a dónde vamos, y para eso hay formas de saberlo. Primero, bueno, hoy por hoy lo que reina es la información, entonces podés consultar en internet y saber dónde podés ir, pero principalmente lo importante es saber que los quiroprácticos somos profesionales de la salud, somos kinesiólogos, licenciados en kinesiología y fisioterapia, que hacemos un posgrado en quiropraxia. Yo, por ejemplo, y todos los miembros de Punto Quiropráctico hicimos nuestro posgrado en la Asociación Quiropráctica Argentina, que es una institución seria, y bueno, y tenemos matrícula profesional de kinesiólogos, lo que nos avala nuestro trabajo y la formación que tenemos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Muy en cuenta, sí. ¿Qué pasa con las personas que por ahí tienen alguna desviación por ahí en la columna y que no se animan a acercarse para practicarse quiropraxia? ¿Se puede con normalidad? Bueno, dependiendo por supuesto de cada caso, ¿no? Pero si hay alguna desviación, ¿se puede practicar la quiropraxia? Exactamente, sí, la quiropraxia no tiene contraindicaciones. Principalmente, ¿por qué? Porque hay gente que tiene millones de diferentes tipos de problemas y siempre se los puede ayudar. Si hay una persona que tiene, por ejemplo, lo que vos llamás desviaciones, entiendo que debe ser escoliosis o aumento de las curvas de la columna, y con más razón esas personas tendrían que cuidar su columna, porque si ya tenemos esas desviaciones, la columna no está trabajando al 100%, hay mucho desequilibrio, y si bien la quiropraxia no trabaja para corregir esas curvas, sí es importante que las vértebras de la columna estén alineadas para disminuir ese desequilibrio. Exacto. Es muy importante. Y cuando te digo que no hay contraindicaciones, es porque si bien hay personas en las que hay sectores de la columna en las que no se puede trabajar, la columna está compuesta por 24 vértebras. Entonces, si hay un sector en el que no se puede trabajar porque la persona tuvo cirugías, porque tiene dolores muy grandes, en fin, por diferentes tipos de patologías que puede o no haber, sí hay otros sectores en los que se puede trabajar para potenciar la salud de esa persona. Y mejorar por ahí el resto de su columna. Exactamente. Y cuando hablamos de mejorar, no nos referimos a los síntomas. ¿Por qué? Porque el síntoma en realidad es algo muy pequeño y es una alarma que pone el cuerpo, que nos está avisando que hay algo que está trabajando mal. Algo está mal. Exactamente. Entonces, y no siempre tiene que relacionarse con la columna, pero cuando hablamos de la columna y cuando un paciente llega a una primera visita, generalmente viene por un dolor. Y lo que encuentra con el paso de las visitas, cuando su columna empieza a trabajar mejor,
y empieza a relacionar, porque nosotros en la primera visita le damos una charla y le explicamos de qué se trata, el paciente empieza a ver que hay otros aspectos de su vida que empiezan a mejorar. Y no tienen que ver con los síntomas, ¿sí? Entonces, si bien el síntoma va cediendo, va desapareciendo, se olvida del síntoma, empieza a ver que duerme mucho mejor, que descansa mejor, que tiene más movilidad, más flexibilidad, que hay órganos internos que no estaban trabajando al 100% y empieza a ver cómo empiezan a mejorar esas funciones. Y eso uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver la columna? Y como te decía al principio, por dentro de la columna pasa la médula espinal, que es ni más ni menos que la encargada de distribuir la información desde el cerebro al cuerpo. Entonces, si el cerebro, cuando tiene que enviar esa información, por ejemplo, al corazón, y puede haber una vértebra que esté presionando esos nervios, el corazón no va a trabajar al 100%. Entonces, ¿cuán importante es eso? ¿Cuánto afecta la vida de la persona? ¿Qué cosas no puedes estar haciendo hoy en tu vida por esas afecciones? Y la gente no lo sabe. ¿Por qué? Porque justamente está en nosotros también difundir puntualmente lo que sí realmente es la quiropraxia. Nosotros en Río Cuarto ya hace muchos años que estamos, Alejandro, que es quien fundó Punto Quiropráctico, hace 23 años que está en Río Cuarto, entonces ya hay muchísima gente que nos conoce, tenemos profesionales de la salud, médicos, kinesiólogos que nos mandan mucha gente y que son pacientes nuestros, entonces todo se basa en la información de lo que realmente es y la pregunta que me hacías vos de ir a un profesional que realmente sea idóneo para realizar esa tarea, que es una tarea delicada, por supuesto. ¿Qué personas pueden realizarse quiropraxia y de qué edad? Por ejemplo, ¿niños se lo pueden hacer o tiene que ser necesariamente adultos? Mira, tenemos, en eso yo siempre cuando viene una persona adulta y recibe su cuidado quiropráctico me dice qué importante hubiera sido recibir esto que vos me estás dando hace 10 años atrás, claro, 20 años atrás. Y yo le redoblo la apuesta, le digo, y si hubieras recibido el cuidado quiropráctico desde niño, ¿cómo estarías hoy? Estaría, pero seguramente muchísimo mejor. Entonces, la idea es chequear la columna, cuidar la columna desde pequeños. ¿Por qué? Primero, porque en el parto puede aparecer la primera subluxación vertebral, que es esa desviación de las vértebras que corregimos nosotros. Y segundo, que a medida que pasan los años, cuando esas subluxaciones no son corregidas, eso empieza a generar deterioro, y la mayoría de esos deterioros son irreversibles. Los desgastes en la columna son irreversibles. Exacto. Y el buen funcionamiento es lo ideal. Entonces, optimizar la salud es fundamental, y para eso es importante tener la columna alineada. Entonces, si me preguntas desde qué edad, desde bebés, nosotros, cuando la gente va a nuestro consultorio y ve nuestras salas de ajuste, que todas las fotos de los bebés, las embarazadas que atendemos, porque es algo muy delicado, muy específico, y los padres una vez que empiezan a concientizarse y son pacientes de meses o de años, lo primero que hacen cuando tienen hijos o nietos es llevarlo para que corrijamos su columna o que controlemos si está bien. Y es muy importante, yo siempre digo a los padres, vos a tu hijo lo llevás al odontólogo a cuidar los dientes, sí, por supuesto, y la columna, ¿qué te parece la columna? Y empiezan a entender lo importante que es de que su sistema nervioso funcione bien. Bueno, Punto Quiropráctico se encuentra en la calle General Paz 1559, por ahí al que quiera hacer alguna consulta, preguntar precisamente de qué se trata, porque eso también significa muchísimo a gente que por ahí no tiene ni idea de qué se trata, explicar bien, como bueno, vos lo has hecho muy bien en las consultas que hemos tenido, para qué sirve cada cosa, qué es lo que hay que mover, qué es lo que hay que corregir y el por qué también. Muchas gracias, Tomás. No, muchas gracias a vos, bueno, le invito a toda la gente que se lleve por el consultorio sin ningún compromiso y bueno, nuestra misión, nuestro objetivo es ayudar a las personas, así que para eso estamos. Para mejorar la salud. Exactamente. Muchas gracias, Tomás. Gracias a vos. Marcamos la pausa, enseguida vamos a regresar con más. Quédate con nosotros, no te lo pierdas.